Ah, no veo diferencia entre los dos. yo escuché a Miklos Ujú. Lukács definir o dar una definición sobre conservador. Él se identifica así o se llama a sí mismo como un conservador no estático, ¿sí? Y lo define como conservador el ser, digamos, el conservar y el tratar de preservar lo bueno para la humanidad y descartar lo malo en cuanto a, y basado en qué es bueno y en qué es malo, basado en la historia y en el empirismo, qué es lo que ha funcionado para la humanidad y qué es lo que no ha funcionado. Y en este caso, digo que no, un conservador no estático, porque no se trata de que, digamos, conserve todo y se mantenga en esa línea, sino que trata de estar en constante reforma, pero no de una manera abrupta, sino de una manera lenta, o por así llamarlo, progresiva, ¿no? No quiero Claro, que se me malinterprete el término. no, eso para que no se malinterprete, lo que tú llamas un conservador no estático es lo que llama un tradicional. Porque la tradición es precisamente eso, ¿no? Una tradición, las tradiciones son evaluadas durante el tiempo. Y ya las que van quedando son las tradiciones buenas y se van filtrando las tradiciones malas. Entonces, porque como bien dices, existen también los conservadores estáticos, ¿no? Un Amish, pues, que dice que toda la tecnología es mala y por eso no uso electricidad. Y Claro, todavía, en este caso, por ejemplo, yo sí también estoy de acuerdo con Miklos en la definición que él habla sobre tecnología. Él es muy enfocado en ese tema. Yo creo que la ciencia tiene que estar siempre para el servicio de la humanidad y no la humanidad para el servicio de la ciencia. sí, claro, claro. Por supuesto, también de acuerdo con lo que dice, pero como decía, hay conservadores estáticos, ¿no? Y normalmente esos suelen ser los revolucionarios. Y es por eso que nos es tan difícil decir qué cosa es izquierda, qué cosa es derecha. Porque el día de hoy los liberales que se dicen de derecha, en la Asamblea de la Revolución Francesa se sentaban a la izquierda. Izquierda. Qué Entonces, contradictorio, ¿no? ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque los liberales, que en ese momento buscaban la reforma o la revolución, el día de hoy buscan conservar esa revolución. Y eso es lo que le pasa a todo revolucionario. Todo revolucionario va a buscar conservar los paradigmas de su revolución. Eso sucedió también con los luteranos. O sea, los luteranos en la época de Lutero eran los revolucionarios. El día de hoy son más conservadores que nadie, pero porque buscan conservar el paradigma de su revolución. Y eso sucedió con los marxistas, que fueron también los revolucionarios del siglo XIX y XX, y luego ya el día de hoy pues son los conservadores a ultranza, pero de esa revolución, ¿no? Y le va a pasar a las feministas, vas a ver, que el día de hoy pues las feministas son pues las revolucionarias que quieren cambiar la sociedad, vas a ver que en unos años van a ser conservadoras de su paradigma. Y ya el día de hoy lo están viendo en su lucha en contra de ciertos aspectos de la ideología de género en que no sabe responder qué cosa es una mujer. Entonces muchas mujeres feministas dicen, no, la ideología de género más bien está desvirtuando el feminismo y está introduciendo en el feminismo definiciones que están fuera de lo que es una mujer. Y eso es lo que le ha pasado a J.K. Rowling. J.K. Rowling, feminista ultranza, autora de Harry Potter, se ha peleado con toda la comunidad LGTB, porque dicen, no, yo defiendo a la mujer y ustedes quieren incluir mujeres que no son. Y se ha peleado mal, de repente como una conservadora más, porque ya está siendo conservadora. A todos los revolucionarios Sí, se claro. terminan terminando en conservadores de su propia revolución. Para reforzar lo que has dicho, por ejemplo, el feminismo de la primera ola que luchaba a favor de los derechos de herencia, a favor de los derechos de reconocimiento de la mujer, muchas mujeres que defendían ese feminismo de la primera ola son conservadoras el día de hoy, porque tratan de conservar ese feminismo que se defendía en ese momento y que Así ven es. descabellado totalmente decir, hey, ¿cómo quieren incorporar en la figura de mujer a hombres?
O Así sea, es. es un movimiento feminista y quieren incorporar dentro del concepto de mujer a hombres. Es Tal contradictorio, cual, ¿no? tal cual. Entonces, ese es el conservador estático, ¿no? Ese es el conservador que hace su revolución y luego le pone su revolución bajo 4 candados, bajo 7 candados y que nadie la mueva. Entonces se termina convirtiendo en conservador. Cosa distinta es el conservador dinámico, ¿no? Lo que dice Miklos, el tradicionalista, que va evaluando constantemente cuáles son las tradiciones buenas y las tradiciones malas, ¿no? Sin embargo, yo corregiría y diría que el bien y el mal no es cuestión de empirismo, es cuestión de filosofía. O sea, existe un bien moral al que puedes llegar a través de la razón, de la lógica y de la filosofía, además del empirismo. El decir que solo puedo llegar por el empirismo es negar que existe un bien y estás cayendo en relativismo, ¿no? Entonces, y obviamente yo estoy lejos de esa posición porque yo estoy más en una posición esencialista, en donde nosotros somos una esencia, que yo supongo que Miklos comparte eso, porque si Miklos lucha contra el transhumanismo que desvirtúa la esencia del hombre o que incluso destruye la humanidad del ser de alguna manera está siendo esencialista. Y si está siendo Así es. esencialista, tienes que reconocer que la esencia está en ese bien. Así que, bueno, ya se lo preguntaré cuando hable con él, si existe o no existe un bien moral objetivo. Sí, en verdad yo cuando escuché que ibas a entrevistarlo por segunda vez, creo que lo entrevistaste el año pasado, ¿no? Sí. En verdad fue muy interesante, ¿no? Y te iba a preguntar también sobre esta entrevista que ibas a tener con él, porque te escuché decir también en algún momento que en base a la entrevista que tuvo Vania en Enfoques Cruzados, Uh -huh. cuando le hacen la pregunta, cuando hacen una pregunta a la mujer, ¿la define la biología? Tu respuesta fue sí y no, ¿no? Porque Claro. biológicamente la define la biología, pero también tu respuesta fue que la mujer no solamente es biología, que también es, dijiste, Es que, a ver, para explicar qué es lo que dije, para que no se me malentienda. Si nosotros dijéramos que la mujer es solamente biología, seríamos materialistas. Correcto. O sea, un materialista sí te va a decir, una mujer solo es biología. O sea, solamente está dada por la materia. Pero los que no somos materialistas y creemos que hay algo más allá de la materia, esencialistas. que creemos que existe una esencia, entonces tenemos que afirmar que esa esencia, que nos la da nuestro logos, ya metiéndonos a términos un poco más filosóficos, pero que logos pone nuestra conciencia, es parte de nuestro ser o define nuestro ser, más allá de la sola materia. ¿Por qué también? Porque lamentablemente la biología, si bien te puede definir un sexo, no te define una persona. O sea, la biología te va a definir a partir de qué momento se puede generar la vida y con sus dudas, porque todavía los biólogos no se ponen de acuerdo qué cosa es vida o qué cosa no es vida, si un virus está vivo o no está vivo, discusión que tuvo mucha relevancia durante la pandemia, ¿no? Pero te puedo decir ya, a partir de aquí comienza la vida humana, ¿ok? A partir del momento de la concepción comienza la vida humana, pero no te va a decir que a partir del momento de la concepción comienza la persona humana, porque eso te lo va a definir la filosofía. Lo que pasa es que nosotros relacionamos vida humana con persona humana. Si está surgiendo la vida humana, significa que surge la persona humana. Pero el día de hoy hay otras filosofías que no aceptan eso. Y a esas se les trata de combatir desde el lado de la biología, y eso es exactamente igual como querer
destornillar un tornillo utilizando un martillo, ¿no? O utilizando pues una llave de tuercas. Estás combatiendo filosofía con biología y por eso no existe comunicación. La filosofía la tienes que contrarrestar con filosofía. ¿Crees tú que la ciencia o que en este caso, o sea, que la filosofía es más grande que la ciencia? No, eso no es lo que yo creo. Eso es lo que es. ¿Por qué? Porque la ciencia no se puede definir a sí misma. En otras palabras, tú no puedes demostrar por el método científico qué cosa es y qué cosa no es ciencia. Es por eso que cuando tú estudias epistemología de la ciencia, o sea, cuando tú estudias un curso que te dice qué cosa es y qué cosa no es ciencia, no utiliza ciencia, utiliza filosofía y utiliza filósofos. Y son los filósofos los que te dicen lo que es ciencia. Porque de hecho, la ciencia ha surgido como hija de la filosofía. Y la prueba de eso es que el libro más importante de ciencia escrita en la historia, que es Principia Matemática de Newton, donde Newton establece las 3 leyes de Newton, su nombre completo es Filosofía Natural de los Principios Matemáticos. Filosofía. Mejor explicado, imposible. Capitán, pero ¿no ves tú, digamos, un poco, o sea, entendimos, y creo que Patrick y yo entendimos perfecto lo que acabas de mencionar, pero al desmembrarlo así y al verlo como la definición de hombre y mujer y apelando, digamos, al esencialismo y a la filosofía, ¿no crees tú que la izquierda o que estos movimientos progres han cogido esto, han tratado de adaptar esto para, digamos, para poder hacer un, un rebollo así con todo esto y tratar de meter ahí su ideología? Ya. Es que eso lo vienen haciendo las filosofías del siglo XIX y XX desde hace 200 años. Lo que pasa es que no hemos tenido una respuesta contundente. Te pongo un ejemplo, y esto es algo que yo le pregunto a cualquier persona que es pro vida, ¿no? ¿Qué es lo que define a un cigoto? ¿Qué es un cigoto? Si un cigoto es una célula, no es más de una célula, ya después viene la división celular, pero inicialmente es una célula, fusión del espermatozoide con el óvulo. Llegó el... ¿Qué ¿Por tal? qué? Hola Mariano, ¿qué tal? ¿Por qué esa célula es distinta a cualquier célula de la madre? Yo puedo responder eso. Disculpa que me haya metido recién de la nada. Eso te lo va a preguntar cualquiera que esté en el debate pro vida o pro lo que sea, o pro muerte. Te lo va a preguntar, ¿qué define, qué diferencia ese cigoto de cualquier otra célula que está alojada en el cuerpo de la madre? Mariano. Son las células especializadas, ¿no? O sea, cada célula tiene una función. O sea, la teoría o los estudios de anatomía tisulares que se refieren a los órganos, o sea, ¿por qué las células madres se puede, o sea, está la teoría de que se puede crear órganos? Porque las células madres son células meristemáticas, que no están o sea, aún definidas qué función pueden cumplir, por lo tanto, a base de química o bioquímica, como la queremos ver, podemos modificarlas para sacar de ahí un riñón, para sacar de ahí un hígado, para sacar de ahí células cerebrales, neuronales, etc. etc. ¿No es eso la ciencia? Lo que diferencia a esa célula de cualquier otra célula de la madre es que es una célula madre que es capaz de replicarse en cualquier órgano. Claro, convertirse en lo que sea. Ya. Sí. Entiendo que dentro del cordón umbilical también hay células madre. Sí. ¿Y esos también son personas? O sea, el cordón umbilical no lo puedo descartar porque ya no estoy siendo pro vida. No sé, porque son células madre. O sea, mira, me presento, yo soy como que el transhumanista justamente te iba a preguntar, o sea, porque yo también les pasa tenía clase con los chicos, y lo primero que tendríamos que definir o que la ciencia aún define, que la ciencia aún no define,
es, o sea, ¿qué es estar vivo y qué no es estar vivo? Tendríamos que partir de eso. O sea, estar vivo, ¿qué significa? Tener sistema nervioso. No, pero o sea, una cosa es lo que uno diga, lo que yo diga, y otra cosa es lo que podemos probar. No, yo acabo de decir que el límite de la ciencia está precisamente en definir qué es la vida, que todavía está en debate. No sabemos si un virus está o no está vivo. Claro, o sea, pero o sea, nosotros como humanos que ya que podemos extraer conceptos de lo que vemos y crear también nuevos conceptos con ellos, o sea, para ti, ¿qué es estar vivo? O sea, de manera puntual, tener sistema nervioso, tener un sistema sanguíneo, sistema pulmonar. ¿Qué es en sí estar vivo? No estar vivo. Para mí, estar vivo es tener alma. Alma, pero ¿cómo sabes que tienes alma? El alma es lo que da movimiento, es lo que anima al ser vivo. Y eso se encuentra también en animales y en plantas. Plantas que no tienen un sistema nervioso, un cerebro, pero están vivas. ¿Por qué? No, pero eso, tienen movimiento. Es que esa es la diferente combinación de procesos metabólicos que tenemos en el cuerpo que funcionan como mecanismos y tuercas que hacen que el cuerpo se mueva. Eres mecanicista. Eres mecanicista. Sí, soy ingeniero agrónomo, o sea, y tengo, por la formación que tengo, o sea, he estudiado mucho de las partes de fisiología vegetal y también de animales. Ya, entonces la vida es producto de una interacción emergente entre partes. Sí, es lo que sabemos. Y por lo tanto, ahora, o sea, si yo genero la misma interacción emergente entre partes, voy a generar vida. Es la teoría, es por eso que se creó la novela de Frankenstein. O sea, lo que yo sí estoy de acuerdo. ¿Y en la práctica se puede? ¿En la práctica se hace? No, aunque sepamos, no. De repente ya lo están haciendo. Y yo estoy seguro de que ya lo están haciendo. Es que ya lo están haciendo, pero no generan vida. O sea, ya han probado unir los distintos elementos, tal como aparece en una célula, y no generan vida. Así que es muy probable. Obviamente acá no podemos hablar de certezas, porque estamos entrando en terreno poco explorado, pero es muy probable que la vida vaya más allá de la interacción de estas partes. ¿Qué es lo que diferencia? Pero nos hemos alejado del tema de la célula. O sea, ¿por qué esa célula es un nuevo ser humano? Y la célula de un pelo de la madre no es un nuevo ser humano, o la célula del cordón umbilical no es un nuevo ser humano. Mira, explicándote de forma científica, yo creería la proyección de evolución que tiene. O sea, un pelo no se va a poder convertir en un ser humano. En cambio, un cigoto, que viene a ser los cromosomas, tiene la posibilidad de convertirse. ¿Y qué es lo que le da esa posibilidad? O sea, ¿para qué? O sea, la programación genómica. Muy bien, sí, por fin. La programación genética. Eso es la información. La información que está dentro de esa célula es distinta a cualquier configuración y cualquier programación que está en todo el resto de las células de la madre. Esa conclusión a la que tú has llegado es la conclusión que cualquier provida debería llegar. Sí. Y no llegan. Es que el problema es que tú también eres ingeniero, si no me equivoco. Tú también eres ingeniero, ¿no? Es que el problema es que el provida... Hay que enseñar ahora. Es que hay que enseñarle ciencia, pues. O sea, una de las grandes falencias que veo que los conservadores actuales tienen, y por los cuales a veces algunos progres usan también la ciencia de manera conveniente, o sea, usan ciencia cuando les conviene y cuando no les conviene no la usan. O sea, hay que explicar todo de manera científica. O sea, mira, yo también, yo que soy pro ciencia así a morir, yo soy consciente de que la ciencia es muy peligrosa. O sea, y nosotros como personas debemos de poner un alto. O sea, lo que ha pasado por el COVID pudo ser mucho peor. O sea, y eso es ciencia. ¿Por qué la ciencia puede ser muy peligrosa? Porque la ciencia es una herramienta. La ciencia es como la fisión o fusión atómica, ¿no? Que yo la puedo utilizar para generar energía o la puedo utilizar para explotar una bomba, ¿no? Un ejemplo más simple es como un martillo, que lo puedo usar como para un martillo, o como para construir una sí. Entonces, por sí sola la herramienta no funciona.
no. La herramienta tiene que funcionar de la mano de una filosofía. Y esa es la segunda ala. O sea, tú dices enseñar ciencia y me parece excelente y yo también estoy de acuerdo y creo que la conversación de ahora demuestra la importancia de por qué es enseñar ciencia. Pero debe estar de la mano con una filosofía. Porque si tú me dices que el ser humano comienza a ser persona desde que tiene una nueva configuración o una programación genética distinta a la de la madre, significa que el ser humano es información. Sí, y eso ya no es ciencia, eso es filosofía, porque nos estamos preguntando, ¿qué es el ser humano? ¿El ser humano es información? Un provida debería decir que sí, porque si el provida defiende que el cigoto ya es un nuevo ser humano, porque tiene una configuración y una programación de información distinta a la de la madre, debe reconocer que el ser humano es información. Sí. Y ahí nos estamos alejando incluso del materialismo. Porque la información... Es que yo creo que no, o sea, pero nosotros seguimos siendo materia, o sea, porque nuestra mente, o sea, por ejemplo, si tú le metes un golpe, un golpe a la cabeza a alguien, o sea, su configuración cerebral también puede cambiar. O sea, yo creo que somos ambos. La cosa es, o sea, yo veo la sociedad ahorita... Cambia tu configuración cerebral, pero cambia tu ser. O sea, si yo te meto a ti un golpe lo suficientemente fuerte como para cambiarte la configuración cerebral, dejas de ser Mariano y ya no eres Mariano, eres otra persona. Sí. Me puedo volver loco, me puedo volver un psicópata, lo que sea. No, hay casos. Sigue siendo Mariano, pero como sigue siendo Mariano, pero de alguna manera u otra malogrado, ¿no? Por así decirlo, pero sigue siendo Mariano, por así decirlo. Porque también nos vamos a un debate ontológico. ¿Qué es el ser? ¿Qué es Mariano? O sea, Mariano, es la historia que uno tiene, más los contactos, más la experiencia, más la claro, materia. Lo que pasa es que de alguna manera u otra, y eso pero es que te están variando algo, pero no te están variando la esencialidad como Mariano, sino simplemente una situación. Creo que después de todo este repaso en donde hemos pasado, en donde hemos recorrido a través de la biología, del provida, del debate ontológico de qué es el ser, contesto la pregunta que me hizo Fernando inicialmente. Cuando tú dices que una mujer no... Uy, ¿qué pasó? Se coló. Perdón, creo que me fue un rato. Sí. Ya. La pregunta que me dijo Fernando, ¿una mujer está definida por la biología? Yo le dije sí y no. ¿Te das cuenta por qué? Claro que sí, Garces. Tu punto yo lo entiendo, o sea, porque tú lo ves desde un punto de vista, o sea, porque somos materia, pero somos materia viviendo en sociedad, o sea, y la sociedad es una abstracción, o sea, la sociedad es una idea, o sea, es una idea que hemos construido, y por eso hay diferentes sociedades, hay diferentes modelos de civilización. Por eso también yo tengo siempre la pregunta, o sea, ¿por qué y es algo que le pregunto siempre a Fernando, ¿por qué la filosofía cristiana? O sea, yo es una pregunta que yo ya la tengo, pero siempre me gusta hacerla como para poner examen a todos. O sea, ¿por qué la filosofía cristiana o católica o los preceptos son la respuesta? ¿Por qué? ¿Me escuchas, Rafael? Perdón, me ha fallado el internet. A ver si voy a tratar de cambiar. Va a cambiar su conexión. Ahí ya. Claro, Fernando, o sea, porque esa es una de las cosas, o sea, que yo creo que es una pregunta lógica. O sea, mira, sí, es algo que siempre lo hemos conversado y siempre hemos llegado al mismo punto. A ver, pero adelante. O sea, es que una cosa es en lo que nosotros llegamos al mismo punto de que, porque, o sea, la pregunta es la siguiente, que alguien seguro la va a hacer del otro lado, del lado A o del lado C, o del lado B. O sea, ¿por qué la filosofía cristiana o católica es la guía? ¿Por qué no es la musulmana? ¿Por qué no es la hinduista? ¿Por qué no es la budista? ¿Por qué no es la taoísta? Sí, pues al final se llega a eso. Y esa pregunta se podría decir que se respondió incluso antes del cristianismo. Curiosamente, eso lo respondieron los clásicos. Los clásicos cuando se preguntaron, ¿no?
¿Qué es lo que guía al hombre? ¿Cuál es ese norte, pues, de la filosofía, ¿no? Para Platón era el mundo de las ideas, ¿no? Pero para Aristóteles no existía un mundo de las ideas, sino era un solo mundo de lo real y lo potencial. Y ahí es lo que decías, el ser humano en potencia, eso es muy aristotélico, ¿no? Y dentro de esto se encontró que parte de la esencia que define al ser humano es su conciencia. La conciencia que los griegos llamaron el logos, el famoso logos de Heráclito. ¿Correcto? Es lo que se nos separa de los animales, prácticamente. El logos es lo que... Entonces, si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la filosofía que debe guiar a la humanidad? Es la filosofía del logos. Porque como tú lo dices, es lo que nos separa de los animales. O sea, la filosofía del logos es la que acepta y se basa en que el ser humano tiene una conciencia que define su ser. Correcto. Eso es... Mira, es que yo también... Es que mira, yo también tengo la manía, porque yo siempre veía los programas de Negri, y de Negri siempre tenía la costumbre que tenía una cuestión, le preguntaba a bastantes personas, y él siempre lo decía en los programas. Y yo también le pregunté, oye, para ti, ¿qué es ser humano? O sea, yo, según los ratos que he recolectado, o sea, cada persona tiene una distinta, ni siquiera definición, tiene un concepto distinto. O sea, porque definición está en el diccionario, pero cada, no, para mí ser humano es esto, para mí ser humano es el otro. Es que yo te diría que cada escuela tiene una distinta definición. Si tú le preguntas a un materialista, el ser humano es un conjunto de átomos. Ya, ¿no? Es un arreglo, es una configuración atómica. Y eso es un ser humano, ¿no? Si tú le preguntas, pues, a un freudiano, ¿no? Psicoanalista, te diría que el ser humano son sus impulsos ocultos y subconscientes. La ideología de género se coge bastante. Totalmente. Y si tú le preguntas a un nihilista, te va a decir que el ser humano no es nada, ¿no? Yo fui nihilista. Yo una época fui nihilista, fue una época bien oscura en mi vida. El nihilismo es un hueco muy peligroso. O sea, para mí el peligro real de la filosofía es caer en el nihilismo. Es, sí. Si salir de ahí es bien. Bueno, es que, sí. Y es que, por eso digo, la filosofía que debe guiar es la que rescata la esencia. Justamente el nihilismo destruye la esencia del ser humano. El existencialismo también, y por lo tanto el posmodernismo que es existencialista también termina destruyendo al ser humano. Y te das cuenta que al final todas estas filosofías, incluso el materialismo marxista, termina atentando contra el ser humano, ¿no? Y eso tú lo ves pues en todos los genocidios que ha tomado parte en las distintas partes del mundo. Entonces, la que debe guiar es la que rescata y pone por encima de todo la esencia del ser humano. ¿Y cuál es la esencia del ser humano? El logos que nos diferencia de los animales. Por eso dije, la filosofía que nos debe guiar es una filosofía esencialista del logos. Hay una escuela sobre eso, porque nunca he leído sobre eso. Me parece muy interesante lo que dices, pero ¿ya está desarrollado esa filosofía del logos o falta desarrollar? Está en los clásicos. Y fue la que dominó. Sí, claro. Heráclito. Claro, pero yo creo que falta actualizarla, o sea, porque los clásicos... ¡Eso! ¿Y por qué? Porque desde la Revolución Francesa, toda la filosofía ha buscado destruir, ser separarse, emanciparse, ¿no? Fuera de logos, incluso fuera de una esencia humana. Y claro, los esencialistas nos hemos quedado con un cuerpo filosófico muy bien armado que van desde Heráclito hasta Santo Tomás. Y decimos, no, sí, pero esto a mí me cuadra perfectamente, pero está tan bien armado que no lo hemos actualizado. Y algo que yo paro reclamando y guiando y diciendo a todos estos influencers que me decían en un inicio, Fernando y Patrick, que me decían, ¿tú qué opinas, pues, de lo que dice Agustín Laje, o Milei, o Miklos? Lo que yo les paro diciendo a todos esos es, actualicen una filosofía de logos. Porque mientras que no lo hagan...
mira, es que yo veo que una persona, o sea, no va a poder hacerlo, van a tener que ser varios, por el tema de la validación que le va a dar el público. Porque al final, esa teoría o esa idea de mundo o de ser, vamos a tener que validarla con la gente. O sea, una cosa es que la valide la ciencia, bacán, pero otra cosa es explicársela al ciudadano de a pie que no tiene ni mínima idea de lo que se está hablando. Ni mínima idea. Eso es totalmente cierto. ¿Cómo Y eso ponerlo para en mí es lo palabras? Y eso para mí es lo más Para que complicado. sea... O sea, para mí el tema de la filosofía se me entró bastante porque yo estoy entrando al tema de inteligencia artificial. Yo trabajo con ciencia de datos y el siguiente paso es la inteligencia artificial. Y para eso he tenido que meterme un montón de lógica, epistemología, y ahí me he dado cuenta recién, o sea, de qué es el hombre, qué es el humano, y ta, ta, ta. ¿Has leído a Roger Penrose, reciente premio Nobel de Física? No estoy actualizado con los Nobel, me quedé... Busca un libro ¿Ya? que es bien difícil de encontrar, de Roger Penrose, ¿Ya? que se llama La mente nueva del emperador. ¿Ya? Y el sujeto se hace todo un repaso, comenzando por informática, la máquina de Turing, ¿no? El test de Turing también. Turing. Luego pasa por teoría de la relatividad, teoría cuántica, teoría del caos y finalmente anatomía del cerebro. Ay, qué rico libro. Uf, una maravilla. Cada capítulo es uno de esos temas. Un capítulo informática, ¿no? Otro capítulo teoría del caos, otro capítulo teoría de la relatividad, otro capítulo teoría cuántica, otro capítulo anatomía del cerebro, para en el último capítulo tomar todo lo que ha dicho los anteriores y responder a la pregunta: ¿puede una computadora tomar conciencia? ¿Puede una inteligencia artificial tomar conciencia como lo hace el ser humano y preguntarse a sí mismo: oye, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Por qué estoy vivo y cuándo voy a morir? Es que sería demasiado complejo. O sea, porque a nivel de inteligencia artificial, actualmente, estamos en la inteligencia artificial, o sea, para razonar, o sea, la máquina solamente es más rápida que el hombre, no es más inteligente, porque el hombre es el que programa la máquina, y la máquina la hace de manera veloz, increíble. Pero, o sea, que una máquina tenga los nodos informáticos para razonar y tener conciencia de un hombre, cuando a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos qué es la conciencia, puede llegar de manera accidental, quizás. Y eso es más peligroso. No sé. Es que, a ver, te adelanto. Según Penrose, no va a llegar. Y el argumento más fuerte que toma, de entre todos los que toma, está en el principio de incompletitud de Gödel, que es un principio matemático, que te dice que un sistema no puede ser completo y al mismo tiempo consistente. O sea, si es completo, va a incluir paradojas. Si incluye paradojas, no es consistente. Si sacas las paradojas de lado, entonces va a ser incompleto, ¿no? Y eso respondió a la pregunta de Hilbert, que buscaba todo un conjunto de axiomas que sustenten la matemática por sí misma. Y Gödel se lo respondió y dijo: imposible, no vas a poder. Claro, no vas a poder. Es como buscar la máquina del movimiento perpetuo. Es como buscar la máquina del movimiento perpetuo. Pero nuestro cerebro sí lo hace. Nuestro cerebro admite, razona paradojas. Sí, eso sí es muy interesante. Entonces, y Penrose utiliza eso como argumento para decir, tenemos algoritmos no computables en nuestro cerebro. O sea, nuestro cerebro no es totalmente computable. Porque las paradojas no son computables. Entonces, no, te vuela, ya, no te voy a spoiler más, léelo tú mismo. Sí. Léelo tú mismo. Si te estás metiendo en este tema, lee ese libro. Lee ese libro porque te cambia todo, te vuela la cabeza. Y eso es más o menos antiguo, no sé si ya lo habrá actualizado. Sé que últimamente se estuvo aliando con un médico anestesiólogo que se llamaba Hameroff, justamente para buscar dónde estaba la conciencia,
porque según Penrose llegó a la conclusión que la conciencia está fuera del cerebro. Ya, ahí ya nos vamos a... Según Penrose, la conciencia está fuera del cerebro, así es. Entonces, pues, en el sistema nervioso estaría, entonces. No. Está en, a ver si recuerdo, si lo entendí bien, el tejido espacio-temporal, y por eso metió teoría de la relatividad. Y tiene que ver con teoría cuántica. Pues nosotros tendríamos un sistema que no conocemos dentro de nuestro cuerpo. Prácticamente un sistema nuevo. Tejido espacio-temporal. Wow. Es que mira, tío, yo creo que ese sí puede ser verdad, o sea, porque yo siempre he tenido esa certeza de que, o sea, lo que nosotros llamamos paranormal o fantasmas, o sea, es ciencia aún no explicada. Y yo siempre he creído que hay algo, o sea, algo ahí. O sea, solamente falta estudiarlo un poquito más y vamos a comprender cosas, o sea, espacios que aún no vemos. Es que, mira... Es que somos una civilización muy joven. Somos una civilización demasiado joven. Hay una pregunta que te dice, ¿no? ¿Tú sabes quiénes son las personas que nunca van a entender un chiste? Son los que están dentro del chiste. Correcto. Ok. Igual, un personaje de un videojuego no entiende un videojuego, ¿no? Para entender que es un videojuego, tienes que estar desde fuera. De fuera, claro. Igual, para entender un chiste, tienes que verlo desde fuera y ahí lo vas a entender. Claro, es la esencia de Matrix, ¿no? O sea, Matrix ya, ¿y cómo nuestro cerebro se cuestiona a sí mismo? Ah, no, por favor, esa pregunta no. Claro, o sea, sí. ¿cómo nuestro grupo de neuronas que las puedes reducir a moléculas de carbono, cómo moléculas de carbono se unen de tal manera que se preguntan, oye, existo, soy yo? Sí, eso es... Para entender eso, tienes que verlo desde afuera. Y por eso Penrose argumenta que nuestra conciencia está fuera del cerebro. Y que nuestro cerebro nos da lo que tú mencionabas, cálculo, rapidez, pero no conciencia, que es un elemento distinto y no computable. Ya, o sea... Hardware y software, prácticamente. O sea, hardware y el software vendría a ser el alma, como vendría a decirlo. Sí, no sé si la gente... Es una teoría bacanaza que yo creo que está en el límite del conocimiento. O sea, ahorita estamos en la frontera y como dije antes, ¿no? En territorio no explorado, ¿no? Estamos con nuestro machete entrando a selva virgen, pues, ¿no? Así, ¿no? Donde no sabemos ni siquiera qué vamos a encontrar o qué no vamos a encontrar. Pero ante todo esto, yo me pregunto, ¿nos sigue escuchando la gente? Ya vi que pararon los comentarios y me asustó. Capitán, te comento que los indigenistas sufrieron un paro cerebral. Se están cuestionando quién soy. Oye, yo creo, es que yo me siento un estafador ahorita. Porque yo siento que has traído a la gente diciéndole la historia oculta del Perú. Y nos hemos metido a hablar, pues, acerca de conciencia, computabilidad, principio de completitud, Gödel, matemática, inteligencia artificial. Todo tiene que ver con todo. Es que todo tiene que ver, es por eso que a mí, por ejemplo, yo soy si algo que siempre me peleo con Fernando, y es algo que te quiero hacer también una pregunta, y no sé, quizás es un patatús. O sea, yo no confío mucho de verdad en la historia, y no la estudio mucho, es uno de mis temas que menos sé. Mariano no sabe de historia nada de nada. Es que, tío, es por el nivel de manipulación que puede haber. Por eso, ¿hay manipulación ahorita? O sea, ¿qué me dice que no había manipulación antes? Por eso entró recién cuando dejamos de hablar de historia, ahí dijo, tenía una reunión que ver algo y pucha, no, por haber hecho eso, mañana lo voy a golpear en el tejido espacio-técnico. Ya mira, claro, ¿qué es lo que valida? Pero es que, a diferencia de las ciencias puras y duras, en donde tienes básicamente un método científico, ¿no? El de observación, hipótesis, experimentación, en la historia sí tienes varios métodos, ¿no? Tienes hermenéutica, tienes incluso materialismo marxista,
tienes toda una serie de métodos para estudiar la historia de distintos enfoques. Entonces, más que yo diría porque es fácil darse cuenta de la manipulación, ¿no? Justamente cuando tú no aplicas uno de esos métodos y te pones a contar un relato político, ahí te das cuenta que es manipulación. Claro, porque es lo que ha pasado en el Perú ahorita, pues, o sea, nos han enseñado un tipo de historia y yo recién, a mis casi 30 años, me vengo a enterar, había otra historia. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué no me han contado esa historia? ¿Y quién se beneficia de haber contado la otra historia? La pregunta es, ¿qué método estás utilizando para el análisis histórico? ¿Y por qué un método es más válido que otro? Sí. Pero mira, aunque no lo creas, yo creo que la ciencia incluso tiene ese mismo problema. Sí. Porque en la ciencia también tú tienes toda una serie de hipótesis para estudiar un fenómeno. Y cada hipótesis con sus propias pruebas, ¿no? Tenemos que la misma teoría del Big Bang, en un inicio, hubo muchas otras alternativas para explicar el famoso corrimiento hacia el rojo que descubrió Edwin Hubble, ¿no? Y tenemos pues la teoría de, ¿cómo se llamaba? Fred Hoyle, que hablaba de un universo estático en expansión. O sea, se mandó una pajareada mental para explicar el corrimiento al rojo, sin necesidad de que haya existido una expansión del universo y un Big Bang. Y por mucho tiempo convivió hasta que se descubrió la famosa radiación de fondo que validó el Big Bang. Pero el día de hoy tenemos muchísimas teorías científicas que conviven entre ellas. Sí. Y yo te podría decir, ¿y tú por qué te ciñes a esta? Y no te ciñes a esta otra análisis, a esta otra interpretación, que también va a estar sustentada en experimentos y en datos y en... No para nada. Al final, eso es más importante en la ciencia de lo que se cree, ¿no? Al final, claro, muchos científicos dicen, yo he utilizado los experimentos para validar mi corazonada, pero yo siempre he creído, esto va por allá, y me la juego por allá, ¿no? Y ya, pues si los datos me validan, bueno, tuve suerte, pero estuvo ahí la corazonada. Así que también... La ciencia también es mucho ensayo y error. Entonces tenemos que admitirlo que bastante de la ciencia es ensayo y error. Entonces, hasta incluso temas científicos, como los que estamos hablando, ¿no? Están en debate. No se puede decir, esto es así. Y el tema tal vez más importante es el que me preguntaste, ¿qué cosa es vida? Es un punto muy bien. No hay verdades absolutas en ese tema. Nadie se ha puesto de acuerdo hasta ahora en definir qué cosa es vida. Eso es lo que yo digo, Fernando. O sea, nosotros estamos creando una asociación. Y yo estoy bien jodido y insistiendo de que la asociación tenga un glosario. O sea, ¿a qué me refiero con un glosario? Para estas 100 personas acá, o 200, derecha es esto, izquierda es esto, ser es esto, o sea, para hablar en un mismo código. Porque yo, como estoy el tema de programación, o sea, yo veo que la gente tiene diferentes códigos o palabras, por ejemplo, para mí siempre me dicen que soy irrespetuoso, que soy irreverente. Yo le pregunté, ¿para ti qué es irreverente? Porque, o sea, una cosa dice el diccionario, pero quiero saber qué dices tú. Y si lo tuyo concuerda con el diccionario, que es donde yo me guío de manera formal, porque hablamos lenguaje castellano, español-castellano, o sea, ahí podemos hablar en el mismo idioma. Pero si para una persona una cosa es una, A, y para mí es B, o sea, desde el inicio ya no vamos a poder conversar bien. O sea, lo que la gente primero tiene que llegar es a consensos sobre bueno, ya hay los consensos sobre definiciones, están en el diccionario. Pero la gente tiene que leer el diccionario. O sea, primero que sepan qué palabras están usando, todo para... Porque a mí a Fernando nos ha pasado un montón. Y yo ¿tú crees que lo importante para entendernos todos es estar de acuerdo en la palabra? Sí, para empezar, sí. Es que en programación es así. ¿Y cómo se dice palabra en griego? Logo. No era logos. No me acuerdo. Logos. Logos, sí. Entonces, ahí está la importancia de una filosofía basada en el logos. Y creo que con eso responde a tu pregunta de ¿por qué la filosofía cristiana? ¿Por qué no la musulmana? ¿Por qué no la taoísta? La que quieras. Basada en el logos. Porque han habido otras filosofías que también se han acercado al logos.
no es netamente el cristianismo, si bien para el cristianismo el logos es la piedra angular, pero eso lo toma de los griegos. Como dije, el logos es precristiano. Heráclito ya hablaba de logos antes de Cristo. Entonces, y por ahí que hay otras culturas que también se han acercado al logos, porque justamente pienso yo que es parte de la naturaleza del hombre, pero es lo que nos ordena, como tú dices, es la base de una programación, es lo que nos ordena, es lo que nos pone de acuerdo, y por lo tanto es lo único que nos puede permitir construir civilización. Exacto. Y por eso, dijiste la palabra clave, civilización. Sí, tío. Esa es la filosofía que debe primar, una filosofía basada en el logos, en la palabra, en entendernos entre todos, y que ese logos es nuestra esencia con la cual no debemos atentar. Claro, mira, yo le he puesto de una manera más pragmática, ¿sí? Y él también ha estado con Fernando Converso. O sea, yo creo que los parámetros o los preceptos o principios cristianos o católicos, como quieran llamarlo, sirven para que una civilización sobreviva y pueda desarrollarse, sin caer en el caos. Porque está basado en el logos. Sí, toda filosofía basada en el logos va a fomentar la civilización. Claro, la estabilidad sobre todo, porque una civilización que es estable, o sea, ya puede crecer. Porque eso lo vemos cuando hacemos experimentos en placas Petri. Y en biología ponemos las placas Petri los diferentes seres vivos que saben hacer comunidad y saben llevarse bien entre ellos, mierda, pueden desarrollar y hasta pueden salirse de la placa. En biología y en programación. Sí. Entonces, ahí está la respuesta a tu pregunta. Debe primar una filosofía basada en el logos, en la palabra y en la esencia del ser humano, el logos como esencia del ser humano, para no atentar y destruir al hombre. Claro, pero el problema que vemos ahora, en el 2022, en la civilización postmoderna, la civilización de Bad Bunny, vivimos en un civilización anti-logos. Sí, o sea, sí, el logo se ve como algo negativo. A mí me parece diciendo, a mí no me pongas etiquetas. Digo, brother, la etiqueta es lo que hace que nos entendamos. O sea, ¿qué cosa es la zoología? La zoología es poner etiquetas para estudiar a las especies. Y la taxonomía, exacto. Yo le digo a mis patas, tío, ¿tú crees que Bad Bunny, o sea, los publicistas y marketers que han diseñado este producto, no te han puesto etiquetas, te han puesto más etiquetas de lo que crees, bro? Y tú esa es toda la segmentación. Tú estás consumiendo porque ha funcionado ese plan, bro. Así es. Ay, qué aburrido me dice que eres. Pero la gente dice, no me etiqueten porque la etiqueta va en contra de la libertad. Es una civilización antiorden. Sí, creo que sí. Y por eso es que está en decadencia, porque todo lo que sea antiorden, antiley, antilogos, va a terminar desmoronándose, hasta que regrese una nueva civilización de logos, del orden, de la ley y de la esencia de la persona como parte de todo esto. Ahora, ¿tú de alguna manera u otra piensas que esto se debe a que no se ha modernizado quizás lo que es el concepto de logos y se ha mantenido como una tradición antigua, por así decirlo? Totalmente, y yo creo que recuerdo que lo antiguo es lo que tenemos que defenestar y tenemos que buscar lo moderno, que es parte del globalismo también. Y yo creo que esta nueva definición debe tomar todos estos conceptos de inteligencia artificial, de programación, de teoría de la información, Claude Shannon, entropía, que es parte de la palabra, que es parte de logos. Se necesita actualizar. De alguna manera u otra también cuando hablas de etiquetarnos, hablas de conceptualizarnos, es decir, que cada una persona tiene un concepto dentro de. Es por eso que, por ejemplo, cuando Mariano a veces nos dice, pero Patrick, ¿cuál es el concepto que tú tienes sobre una situación? ¿Y cuál es el concepto que tiene Fernando? ¿Y cuál es el concepto que tiene Mariano? Está bien, podemos tener unas ideas, algunas distintas, o un grupo de personas podemos tener un grupo de ideas completamente distintas. Sin embargo, en algún momento vamos a estar dentro de un estándar de concepto, por así decirlo, que es allí donde todos vamos a tratar una situación de manera igual. Y ese concepto no solamente se viene en lo que es la conceptualización dicha misma de la palabra, sino también en la estandarización de la conducta de las personas. ¿Qué es lo que tú esperas o cuál es la conducta estándar de lo que tú esperas ante esta situación? Lo que está sobre lo estándar es algo que lo vas a poder estudiar y algo que está sobre debajo del estándar
puede ser algo que lo llames minoría. Pero, por ejemplo, en el tema de lo que tú vas a legalizar o lo que tú lo vas a dar una norma, porque como te digo, soy abogado y también tenía que estudiar esto, es básicamente el comportamiento estándar que tiene la persona y eso es lo que de alguna manera u otra vas a legislar o vas a empezar a guardar las conductas, ¿no? Sí, así es. Mira, y este tipo de debates es el que debe tener, o sea, nosotros deberíamos, o sea, los congresistas deberían estar debatiendo esto. O sea, pero yo creo que un congreso... No. Que debería, Tú deberían estás de... pidiendo, pues, al chancho que huele. Sí. No creo que sea su función tampoco, porque el Congreso está para legislar, ¿no? No está para armar filosofías. Es que para mí, el derecho es la filosofía aplicada, porque ya sale, o sea, ya hay productos que son los... Pero para eso tiene que haber una filosofía que ya hemos dicho que no hay. La de filosofía de actualizada, o sea, hay una filosofía de logos, pero que viene de los griegos clásicos. O sea, primero tiene que haber una élite de intelectuales. Se puso exacto, lento. Claro, o sea, y cuando empezamos a hablar de lo que es el tema de derecho, vamos a empezar a hablar así, lo que es el logos propiamente dicho, pero recuerda que lo que el logos te va a hacer es crearte doctrina, ¿correcto? Más no una normativa. Para crearte una normativa es lo que está el Estado... Ahí está el Congreso, exacto. Entonces, primero necesitamos una élite de intelectuales, en donde yo creo que ahí deberían estar trabajando Miklos, Agustín Laje y todos los que ahora se denominan pues esta derecha anti-izquierda. Deberían estar pensando, deberían estar trabajando en cómo actualizar esos conceptos de logos a lo que tenemos. Hacerlo doctrina. Cómo hacerlo doctrina para que luego vivencia, sobre eso se positivice con una norma. Muy bien, güey. Sí. Muy bien, güey. Claro, pero el tema, es que, tío, mira, yo he visto, o sea, que la gente, o sea, común y silvestre, o sea, cuando tú le mencionas, no, ya nombres científicos, nombres de investigadores, de filósofos, hacen la cara así y voltean. Dicen, ay, no. O sea, para mí ahorita mi principal, o sea, objetivo o con lo que me estoy rompiendo la cabeza. ¿Y cómo han hecho los posmodernistas? ¿Cómo han hecho para llevarte las teorías de Gramsci, de Derrida, de Foucault, de Lévi-Strauss, de Sartre, para que la gente las repita sin siquiera saber quién era Sartre, Foucault o Gramsci o Lévi-Strauss? ¿Sabes cómo lo han hecho? Hedonismo, tío. Se han cogido de nuestro, o sea, en el vacío hedonista que tenemos, o sea, los seres hechos de carne y movidos a través de hormonas, han aprovechado esa vaina y se han ido con eso. Y ha sido también un trabajo de años, no es que han planificado hace un año y en un año les ha salido. Ha sido un trabajo de años también. Hay que hacer un trabajo de años también, porque basados en la creencia que el ser humano no solamente es carne, y también tiene una inteligencia, una conciencia a la cual se ha dejado de lado, y más bien la sociedad ya está pidiendo llenar ese hueco. O sea, yo cómo explico, ¿no? ¿Cómo yo no me siento solamente de carne? ¿Cómo filosofo eso? ¿Cómo traduzco eso? Así que hice un trabajo más de ingeniería social, o sea, pero yo también, mira, yo estudié publicidad marketing un tiempo para entender cómo las marcas entran en mi cabeza, o sea, y ya una vez que supe cuáles eran los trucos de magia, ya no van a volver a entrar, o sea, ya cuando veo un comercial y que, este pata me quiere hacer que yo haga esto, poner tal cosa acá. Y lo mismo tiene que hacer, yo creo, la nueva derecha, porque yo soy pragmático, o sea, yo estoy como que al medio, bien, yo soy de ultracentro, estoy al medio, estoy bien arriba, porque yo me guío más centrado en la ciencia. Tienen que usar ingeniería social, que también estoy estudiando ahora último, para hacerle una contrainteligencia o contraestrategia a la gente de izquierda, así como si quieren ponerlo en un tema binomial. Izquierda, derecha, tienen que hacer esa vaina. Porque los otros patas ya lo están haciendo. Pues, va a ser un juego bien difícil, porque, o sea, tienen ahorita todo el tablero en contra. Lo único bueno que estoy viendo es como ellos han vuelto el establishment. O sea, el humano siempre, o sea, en la sociedad siempre va a haber gente rebelde, como nosotros. O sea, que se va a dar cuenta y decir, este pata, ¿por qué me está diciendo esto si no tiene sentido? Y hay un montón de gente que va a decir, señor Cartel, sí, usted tiene razón, debo darle un beso a 3 como sale Bad Bunny ahí en el video. Pero es un trabajo que se tiene que hacer ya. Y ahí tienen que, creo que invertir también los empresarios. O sea, yo a veces por eso también critico mucho, por una parte, a la derecha, porque los empresarios, la derecha siempre está defendiendo al empresario y todo, pero yo veo que el empresario no es consciente. O sea,
dicen, con tal de que yo gane plata y pueda vender llaveros de la bichota, lo que sea, que pase lo que sea, a mí no me importa. Pero, o sea, no se dan cuenta que lo que han construido para un futuro, para sus nietos o bisnietos, se va a caer y el mundo va a caer en caos. Y el escenario más bonito que yo espero para la humanidad es un mundo como el de Mad Max. Y el peor de todos es lo que puede pasar como Terminator. Ahora, mira, o sea, mira, hay que ver una situación muy interesante, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que yo vengo de una familia de pescadores, ¿correcto? Pero mi abuelo, cuando fue pescador, luego dijo, oye, creo que más plata voy a ganar como armador pesquero. Y fue armador pesquero. Ahora, justamente estos armadores tienen un tipo de conducta, la que lamentablemente, de alguna manera u otra, no los ayuda a tener una mentalidad empresaria, como felizmente sí la tuvo mi abuelo. Pero una de las cosas que a mi papá, bueno, a mi abuelo le preguntaron es, oye, ¿a ti te conviene que ellos llegan a tener una mentalidad empresaria? Y lo que le dijo mi abuelo es, sí, porque quiero competencia. Pero así como también quiero competencia, quiero a alguien que trabaje para mí. Y si yo ellos a todos tienen una mentalidad empresaria, solo voy a tener competencia, pero no personas que trabajen para mí. Entonces, a lo que voy es que si bien tienes que tener personas que quizás no desarrollen una capacidad, sí tienes que tener personas que de alguna manera u otra también sean los que estén en la tendencia o en la parte de abajo para que justamente desarrollen las funciones que tú necesitas. ¿Por qué? Porque hay situaciones que tú necesitas desarrollar que solamente quizás ser tripulante de lancha, sin menospreciarlos, pero que de alguna manera u otra, justamente esas mentalidades de no querer resurgir o surgir, es lo que de alguna manera u otra ayuda a que esté allí, ¿no? Es un juego de roles, es un juego de estratos y roles. Eso que mencionas era cierto en la época de tu abuelo. Exacto. Pero no va a ser cierto para la época de tu nieto. Exacto. ¿Por qué? Porque más bien la tendencia es que desaparezca el trabajo manual y que sea reemplazado por las máquinas. La robótica que está viendo. A ver, tú me has puesto el ejemplo del que maneja la lancha. Pero yo esa lancha yo le puedo poner un GPS con una especie de Google Maps y con unas instrucciones para que se maneje sola. Y de hecho los autos autotripulados, en donde yo les diga, así como tú le dices a tu Google Maps, quiero ir al Jockey Plaza y te traes una ruta, eso yo lo puedo incluir en un automóvil y el automóvil sin chofer me lleva hasta donde yo quiero llegar. Así que uno de los empleos que va a desaparecer los próximos 50 años es el del chofer de automóvil. Sí, claro, o sea, y más o menos yendo con tu ejemplo, por ejemplo, antes tú necesitabas a una persona con expertise y que te ayude a identificar dónde está el pescado. Ahora ya hay algo que te ubica con el GPS y que incluso lo comunicas al Ministerio de la Producción dónde has pescado. ¿Para qué lo comunicas al Ministerio de la Producción? Uno, para saber si lo que has pescado está dentro de lo permitido en el sentido del tamaño del pescado, pero también para que se sepa como información de dónde hay eso. Entonces es una información que se va llenando. Va a llegar un momento en el que simplemente vas a decir, oye, anda pesca aquí, a este punto, anda pesca aquí, y no vas a necesitar tripulantes, sino vas a necesitar la maquinaria que lance la red, que consiga el pescado y que te lo traiga. Entonces, siguiendo el ejemplo de tu abuelo, de repente tu nieto no va a necesitar esa mano de obra. Exacto, sí. Entonces, más bien en el futuro, ¿quiénes son los que vamos a trabajar? O sea, claro, si de repente yo digo, yo soy profesor, ¿qué pasa si dentro de 20 años me reemplaza una especie de Alexa o de Siri, ¿no? Que hable y que diga todo lo que dice el libro, las diapositivas, y me reemplaza, ¿no? En el futuro, lo que van a ver más bien van a ser los hombres empresa. O sea, cada uno va a hacer su propia marca y que a través de la tecnología voy a poder brindar servicios que no puedan realizar los robots, dependiendo del tema que habíamos hablado, qué tan probable es que un robot desarrolle conciencia y por lo tanto
creatividad, toma de decisiones Es por estructuradas. eso que hace 2 o 3 años me puse a estudiar programación. Porque ya sabía lo que iba a pasar. Así es. Sí, pero mira, pero también hay una disyuntiva eso, y es por eso que yo sí soy un poco, estoy en pro de esas políticas que a algunos les puede parecer feas de control natal a nivel mundial, porque va a haber esta disyuntiva, va a haber mucha gente y va a haber poco trabajo. O sea, y esa No ecuación... lo sé. ¿Por qué? Lo que va a hacer es que la gente va a tener que profesionalizarse cada vez más. Y eso va con la corriente, porque si regresamos a la época del abuelo de Patrick, la gran mayoría eran pescadores, agricultores, y no había tantos profesionales. El día de hoy tenemos más profesionales y seguramente para la época de nuestros nietos tendremos mucho más personal profesionalizado y Ojalá. menos mano de obra barata o repetitiva. Y por lo tanto, si bien vamos a necesitar menos obreros, como tú dices, vamos a necesitar más programadores. Así que yo creo que el trabajo no se va a reducir, simplemente va a cambiar de foco hacia trabajos más creativos, y que por ahí que nos gusten más a nosotros. Trabajo que despierten más nuestra creatividad, nuestra innovación. No, yo sí veo, porque yo más o menos estoy haciendo los cálculos y recopilando la información, porque yo también quiero escribir un libro sobre eso. O sea, va a haber ese choque. O sea, la tecnología hace que todo sea más rápido. El tema digital y cibernético hace que sea aún más veloz. O sea, y yo no estoy como que de acuerdo de que, o sea, la velocidad a la que avance la ciencia, o sea, ponle unos 30 centímetros y la humanidad va a avanzar solo unos 2, 3 centímetros. O sea, va a ser el mismo choque que ocurrió con la Revolución Industrial. Sí. ¿Y cuál fue el producto del choque que ocasionó la Revolución Industrial? El marxismo. Así que tal vez por ahí nos surja una nueva teoría que nos ponga de cabeza. Eso sí es probable. Mira, yo veo 2 escenarios. Uno es el tema, si es que no hacemos el control poblacional, o sea, ahora va a ser peligroso, o 2, todo el mundo va a pedir, o sea, ya he escuchado en varios políticos de otros países eso, el sueldo mínimo vital. O sea, pero se lo puedes dar. O sea, a ver, si esto sigue ocurriendo, es muy probable, bueno, uno de los escenarios, así como tú decías, puede ser Mad Max o Terminator, yo te puedo decir, puede ser Star Trek. Sí, ese es el más optimista. Yo también tengo, ojalá que sea Star Trek. Pero, a ver, en Star Trek la gente trabajaba. En Star Trek la gente trabajaba. No trabajaba. ¿Por qué? Porque el trabajo lo hacían las máquinas, ¿no? Además de que no existía una economía, porque la economía se basa en la distribución de recursos que son escasos, y cuando se inventa una tecnología que te puede rearreglar átomos y moléculas en materia, y tú tengas pues tu impresora de comida, que simplemente ordena los átomos que tiene alrededor y te forma un plato de comida, ya no hay economía, ya no hay trabajo. Le das uno de esos a cada persona y se va a dedicar a comer y se va a dedicar a hacer lo que más le gusta. Claro, pero el problema que yo veo ahora es que la gente, o sea, yo sé que el capitalismo no es el epítome, o sea, de la civilización humana, pero yo veo que hay gente que quiere dar un paso atrás, o sea, regresando al comunismo, a un socialismo muy marxista. Y yo creo que estamos en el momento ideal para idear un nuevo sistema. La tecnología misma lo va a impedir, porque es como que en la época del motor a vapor, tú defiendas pues el uso de mano de obra. No sé, mira Argentina, o sea, mira el Perú. O sea, pero la misma tecnología te empuja hacia otra dirección. Pero eso lo van a hacer. Eso lo van a hacer, eso lo va a hacer China, eso lo va a hacer Alemania. Eso lo va a hacer Estados Unidos y acá nuestro charco. La tecnología se masifica. La tecnología se masifica. No, se masifica, sí, pero la producción y el know-how de esta no. Eso es verdad. Sí, es muy probable que seamos importadores, pero es lo mismo que ahora. O sea, utilizamos Internet. No lo hemos inventado nosotros, lo hemos importado. Pero ya estamos desarrollando nuestro trabajo en base a Internet, aunque no lo hayamos inventado. Bueno, esa gente tendrá que ir en el camino de esas tecnologías y van a crear su trabajo en base a esas tecnologías, aunque no le hayan creado, aunque sean importadas. Pero regresar hacia atrás es como que yo te diga, mira, ¿sabes qué? No uses Internet.
Es que, tío, mira, por lo que yo sé porque yo trabajo en el tema de ciencia de datos, o sea, y estudio mucho la generación. Me gusta mucho estudiar a las generaciones de ahora, o sea, la mía y la que está para abajo. Yo no veo que estén haciendo, o sea, que estén yendo para esa dirección. Lo van a tener que hacer tarde o temprano. Pero la idea es que lo hagan de la manera más ética posible, pues, ¿no? Y que no nos salga una teoría tipo marxismo que nos termine empeorando. Que según Miklos sería el transhumanismo. No, que es peligroso porque... Están pintando el transhumanismo como si fuera lo peor del mundo. O sea, no lo es. Es que sí te destruye la esencia humana. No, o sea, yo me considero ser transhumanista por el tema, o sea, de que podemos, o sea, yo, desde mi punto de vista, podemos avanzar más rápido y de mejor manera hacia el futuro a través de la tecnología. Entonces tú te pondrías el chip sin de olvidar, Elon Musk. ¿qué? El chip tú te pondrías en el cerebro. No. Entonces no eres transhumanista. Entonces no eres fe. Es que un transhumanista sí se lo pone. Es que el problema es que estamos hace rato lo que te dije. Para ti transhumanista es una cosa, o sea, que tú que lo ves de afuera, y para mí transhumanismo es mi corriente. Es mi corriente. Destrúyelo, Capi, destrúyelo. A ver, según la definición de Miklos, transhumanismo es todas aquellas tecnologías que modifican las capacidades humanas de forma artificial para mejorarlas. Los lentes, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ahorita tú estás utilizando lentes, aunque los lentes no están modificando tu cuerpo. Pero si tú decides colocarte un lente intraocular, que se puede el día de hoy, ¿no? Sí. O sea, el día de hoy, en vez de usar esos lentes, yo puedo ir a una tienda oftalmológica, me operan y me ponen el lente, me lo ponen dentro del ojo. Así no es así, o sea, te quitan partes del ojo, o sea, que están mal, o sea, que tienes como unas protuberancias y te lo limpian. No, lo que sí está viendo ahora es, o sea, para la gente que está ciega, ya le están sacando el ojo y le están poniendo... Mariano, tú me estás hablando de la operación láser. Sí. Ya, pero la operación láser no se puede hacer si tienes la córnea muy delgada. Sí, ya, para esos casos, te ponen un lente dentro del ojo. Ah, sí. Es otro tipo de operación. Es más raro porque a la mayoría les hacen la operación láser, porque es mucho más sencillo que te pongan un láser a que te abran el ojo. Pero a los que no pueden hacerlo, le ponen el lente intraocular. Eso sería un transhumanismo porque están utilizando tecnología para mejorar tu visión, para alterar tu cuerpo, para mejorar tu visión. O si te colocan un marcapasos. Sí, marcapasos. O también, una prótesis. Porque se colocan una prótesis. Está bien. Pero eso tú también puedes decir, ¿por qué voy a mejorar mi ojo, o voy a mejorar mi corazón, o voy a mejorar mi mano? ¿Por qué no mejoro mi cerebro? ¿No? Y me coloco el chip de Elon Musk que reproduce, pero es parte de, o sea, hacia eso apunta. Es que sería un zombie, es que daría mucho pie a hacer un zombie de Elon Musk, pues. Y no, o sea, totalmente de acuerdo. Yo no voy a hacer un zombie de Elon Musk. Prefiero morirme a hacer un zombie de Elon Musk. Y va a haber gente que va a decir, es que tú eres un conservador arcaico de la ultraderecha. No, yo lo que voy a decir es, hazlo, tío, hazlo. Quiero ver cómo te conviertes en zombie. Quiero ver cómo te conviertes en zombie. Por favor, hazlo. Y eso me parece peligroso. Capitán, ¿y qué pasaría con la esencia? ¿Qué estaría pasando ya con la esencia de la humanidad? La destruye, pues. Sí. Es que, tío, o sea, es un plan de villano de cómic, weón. Eso que está haciendo, tú lo ves en los cómics, es un villano, weón. Pero eso es lo que estamos yendo, pues. Eso es lo que estamos viendo. Por eso que yo dije antes, debemos avanzar de manera responsable. O sea, porque como la ciencia es una caja de Pandora, tío. Pero Mariano, date cuenta que estás sonando más a un tradicionalista que a un transhumanista. Entonces, exacto. Entonces, eres un transhumanista moderado, leve. Sí. En otras palabras, alteras tu cuerpo con tecnología, a excepción del cerebro. Sin que me controlen.
O sea, para poder... O sea, yo también, el tema del liberalismo me gusta bastante. O sea, quiero ser libre, pero que me metan un chip al cerebro, ya, incluso que me metan algo a la columna para controlar mi sistema nervioso, que puede controlar todo mi cuerpo, sería también algo muy, muy peligroso. Ya, pues, Mariano, yo que te conozco, yo no sé cómo podría caberte el término transhumanista cuando tú ni siquiera quieres tener un celular tecnológico con GPS o que grabes tus fotos ahí porque tienes temor de todo eso. Porque yo sé cómo funciona la tecnología, pues, tío. Entonces, y por lo mismo que sé cómo funciona la tecnología, tengo un celular acá chanchito. Tengo 3 teléfonos, ¿no? Sí, porque me cuido mucho, porque sé cómo funcionan las cosas, pues, tío. Entonces no eres transhumanista, ¿no? Tío, es que tú estás confundiendo esa transhumanista, o sea, querer el desarrollo humano, a vender mi alma y mi cerebro y mis nalgas a cualquier empresa tecnológica. Pero ojo, el transhumanismo no es querer desarrollo humano. Porque desarrollo humano existe, pero entonces el transhumanismo viene desde que el hombre comenzó a dejar de ser nómade para ponerse a sembrar trigo. Sí, estamos sujetos a la tecnología. Pero no, pues, pero eso no es transhumanismo, pues. Justamente, transhumanismo es ir más allá del cuerpo humano. Son tecnologías que alteran al cuerpo humano. Es que también siempre, es que como digo todo, o sea, y ahí Fernando decir, ay, no que eres relativista. O sea, y sí, es relativo, depende del concepto, porque tú acabas de decirlo. Es el concepto que porque es justamente lo que yo estaba conversando hace un rato. Es el concepto estándar que todos vamos a tener. Va a llegar un momento en el que si de alguna manera u otra persona te dice, oye, ya lo es. Esto no es así, eso deja de ser parte del concepto estándar, entonces se convierte en una minoría que tiene, o un grupo de personas que tiene el concepto equivocado o por encima de lo esperado dentro de un concepto. ¿Me entiendes? ¿Transhumanismo está en el diccionario todavía? Creo que no. Cuando esté acá en el diccionario, pucha ahí y digan, transhumanismo es esto, ya sí. Mira. Exacto. Entonces, por ello necesitamos, o por ello existe la doctrina. Si no existe un concepto hallado, un grupo de personas denominamos lo que es la doctrina y le damos ese concepto al margen de que esto esté o no positivado. Normalmente, cuando hablamos de una norma, en una ley, en esta situación, en un concepto, quizás en un diccionario. Pero eso no quita que un grupo de personas ya se haya puesto de acuerdo respecto a cuál es el concepto, ¿no? No, sí he visto los videos de Miklos, pero o sea, como Patrick ha dicho, o sea, y tú también lo has dicho, es el concepto de Miklos. O sea, cuando si Miklos, o sea, manda un correo a la RAE y la RAE pone su concepto que él ha puesto, que me parece que lo ha armado muy bien, y también el tema del conservadurismo, y lo ponen en el diccionario oficial de la RAE, ya ahí sí digo, ya está bien. O sea, es lo que se ha quedado, es lo que las personas que modifican o más que nada comunican cuál es el uso de nuestro lenguaje, han quedado que sí es. Ya, pues ahí me llamaré tecnologicista o digitalista o lo que sea, ya dejo de ser humanista. Pero mientras bueno, chicos, no queremos seguir abusando de Rafael. En verdad, hemos empezado con un tema, nos hemos desviado totalmente. Era ver también las corrientes políticas, ideológicas, pero bueno, siempre tenemos que terminar hablando de todo porque una cosa tiene que ver o todas las cosas están ligadas siempre, ¿no? Bueno, en verdad agradecerte, Rafael, por el tiempo. Bueno, han sido más de 3 horas que hemos estado, qué abuso. Han sido más de 3 horas y en verdad agradecerte, a ver si es que podemos agendar para una siguiente ocasión, más adelante, ese tema de transhumanismo, de biopolítica y todo ello. Es muy interesante y hay mucho tiempo también y nos queda corto el tiempo para poder conversarlo, ¿no? Como te decía hace un momento, agradecerte por el tiempo que nos has dado y vamos a estar pendientes también próximamente discúlpame, hay un comentario que he puesto. Ya, disculpa, ya, sí, era un hater, no se preocupe. No. Sorry. Un comentario ahí que de alguna manera u otra, si es que fuera diccionario, podría ayudar bastante, ¿no?
transhumanismo es destruir la esencia humana, ¿no? O sea, no porque no esté algo en un concepto no significa que no lo vayamos a Sí, saber sí. analizar. Y Pero, bueno, otra persona que felicita la charla y felicita el panel también. sí, de verdad, gracias capitán por el tiempo. Ya próximamente vamos a estar también teniendo tal vez alguna otra reunión posterior a la entrevista que hagas con Miklos, porque creo que estos temas los vas a tocar con él Así y va a es. ser muy importante y sustancioso. Y posterior a ello vamos a hacer tal vez una entrevista contigo sobre los temas, ¿no? Tocados con Miklos en este caso, ¿no? Gracias, Rafael. No sé si es que quisieras dar algún mensaje final. No quiero despedirme sin recomendarles que visiten mis redes sociales, que estoy como Capitán Perú en Facebook y en YouTube, y en Instagram y en Twitter como @Capitán Peruano. Listo, Rafael. En verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Saludos y próximamente a ver Gracias. si es que nos volvemos a juntar de nuevo, ¿sí? Nos vemos. Gracias. Gracias, Rafael. Gracias, Un gusto chicos. conocerte. Hasta luego. Chévere, chévere. Un abrazo, saludos con todos también. Gracias por seguirnos. Nos vemos. Chao. Oh, bro. Espera. Bueno, para la Bueno, transmisión. chicos, ¿no? buen programa. Nos estamos viendo. Saludos, cuídense. Gracias a Nos vemos. todos los que nos han seguido también. Un Chao. abrazo.